prosperidad. Oiga bien, está diciendo, honra a tu padre y a tu madre para que los días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. No está preguntando si tu mamá es buena o es mala. No está preguntando en el texto bíblico. No sé cuál cuestionamiento o cuáles preguntas o cuáles interrogantes tienes hacia tu mamá o hacia tu papá. El texto bíblico no está diciendo si tu papá es malo o es bueno, si tu mamá es buena o es malo. El texto bíblico te está diciendo que tú debes honrar a tu padre y a tu madre para que en esta tierra donde tú vivas, Dios te siga bendiciendo. Amén. Jóvenes, el honrar no solo significa respetar a tu papá. El honrar no solo significa no mentirle a tu papá. El honrar no significa no solo ayudarle en la casa a tu mamá, arreglar la cama, lavar los platos. No solo eso significa. El honrar significa también orgullecer a tu mamá. Tú sabes que cuando yo me gradué en la colegiatura, ¿sabes quién estaba llorando de felicidad? Era mi mamá. Se sentía orgullosa de su hijo. Y aún cuando andaba rebelde, aún así mi mamá se sentía orgullosa de mí. Y hablaba con mis amigos cosas bonitas de mí. Y yo me avergonzaba y le decía, mamá, no hables así porque tú no sabes en verdad cómo yo soy. Y ella decía, hijo, sea bueno o sea malo, usted seguirá siendo hijo. Y yo seguiré sintiendo orgullosa. Jóvenes, si tu madre te llevó por 9 meses en tu embarazo, en el embarazo de ella para que tú nacieras, ¿tú crees que eso es como refrescura? No. Tal vez tu mamá vomitó, tal vez tu mamá no pudo comer, sufrió durante el embarazo y después que te fue a parir en el hospital, tu madre siguió sufriendo para cuidarte, tuvo mucha paciencia contigo, te contempló cuando llorabas en la noche. Algunos eran inquietos, otros eran rebeldes, otros eran tal vez un poco más fastidiosos, pero tu mamá, aún con imperfecciones, luchó y luchó ¿para qué? Para cuidarte a ti. Ahora el texto bíblico te está diciendo a ti hoy, la palabra de Dios hoy te habla a ti. Y te Cuando dice, pasan aquí, tu deber arriba, de hoy en adelante es honrar a tu padre y a tu madre. Ese es tu deber. No alcanza. No cuestiones, simplemente agradece. Porque 9 meses que te anduvo tu mamá en su vientre sufriendo por ti, vale más que 1000 palabras. Lo dio todo por ti. Ahora, chicos, es tiempo que te ubiques en el camino y empieces a acoplar tus sueños. Porque esa viejecita hermosa que se está levantando a las 4, a las 5 de la mañana para ir a trabajar, para traer el pan, para traerte, para que tú estés bien, para que tú vayas a la escuela, el día de mañana ella va a necesitar de ti. Y si tú no aprovechaste la oportunidad que con tanto esfuerzo tu mamá te dio, ahora te pregunto a ti, ¿qué le vas a dar a ella cuando ella necesite en su vejez? ¿Qué le vas a dar? Dime, ¿qué le vas a dar? ¿Dolor de cabeza? ¿Más problemas? Honra a tu padre y a tu madre, dice el texto bíblico. Honra. Sigamos adelante. Segundo texto bíblico. Nos vamos a ir a Deuteronomio capítulo 5, verso 16. Deuteronomio capítulo 5, verso 16. Y nos dice de esta manera. Otra vez. Repitiendo nuevamente. Honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios. Y aquí lo recalca. Como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da.
Amén. Oiga bien, recalca más el texto para que tus días sean prolongados y para que te vaya bien en esta tierra que hoy estás y en la futura venidera en la que viene Jesucristo con poder y gran gloria por segunda vez. ¿Cuánto lo creen, familia? Ese es el texto bíblico que está diciendo para que te vaya bien. Honralos, cuídalos, sé misericordioso con ellos, perdónalos, entiéndelos, no los cuestiones tanto. Tienen muchos errores, por supuesto. Las madres tienen muchos errores. Uy, ¿cuántas veces mi mamá me dijo cosas que estaban equivocadas? Pero yo no le contradecía, yo solo callaba y me reía porque decía, no, mi mamá no está. Pero en muchas cosas le acertó. En muchas cosas le atinó al clavo, como dice. En otras cosas yo estaba en lo cierto, pero no le cuestionaba, simplemente callaba. Era mi madre, tenía que respetarla. ¿Por qué me voy a poner a tú por tú? Cuando tú comienzas a respetar a tu mamá, tú vas a aprender también a respetar a tu prójimo. Cuando honras a tu madre y a tu padre, también aprenderás a honrar a tu prójimo. Mira qué curioso. En la antigüedad media, en los tiempos de Israel, en alrededor, esa gente respetaba a sus padres. ¿Sabes por qué? Porque representaba para ellos el cuidado tanto de lo que sus padres habían hecho por ellos, como también recibir la bendición de parte de Dios. Porque Israel entendía claramente que el quinto mandamiento era una bendición para aquellos que honraban a su padre. Ahora, si hay algún muchacho o muchacha aquí que tal vez está en conflictos con su papá o tal vez no entiende la situación, oye, el texto bíblico te dice: honra a tu padre y a tu madre. Vámonos a otro texto bíblico para ir avanzando y nos vamos a poner un poquito más fuerte. Proverbios 20:20. Proverbios 20:20, mira qué curioso lo que dice Salomón. Proverbios 20:20. No sé si usted siente calor, pero yo siento calor. Está más caliente. Yo creo que usted tiene que aire Está en la ventana. pero yo no tengo aire aquí. Más caliente. No se pone caliente aquí, pastor. Proverbios 20:20 lo dice. Y mira lo que dice Proverbios 20:20. Al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Oiga, está delicadísimo. O sea, Salomón está escribiendo después de su rebeldía, cuando se arrepiente y comienza a escribir proverbios, dice Salomón, y llega a una conclusión y dice: al que bendice, al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Oiga, se le apagará su lámpara. En otras palabras, está diciendo que el Espíritu Santo, porque recuerda que el Espíritu Santo es el que nos redarguye, el Espíritu Santo es el que nos lleva hacia la luz, que es esa vida eterna, es Jesucristo, en la que nosotros podemos reflexionar, en la que nosotros podemos recapacitar. Cuando un hijo es malcriado, el texto bíblico dice que la lámpara se le apaga. ¿Qué significa eso? Que no reconoce el grave problema que está ocasionando a su mamá o a su papá. Y sigue en la rebeldía de herir sus corazones, porque no hay luz en él. Cuando la luz está en ti, por una pequeña situación que le hagas en ti, por una pequeña situación que le hagas a tu padre o a tu madre, entra un remordimiento y dices: mi Dios, perdón. Y vas hacia tu madre y hacia tu padre y le dices: mami, perdón. Pero cuando la luz se te apaga, sos tan malcriado que vuelves a ser malcriado, sigues siendo malcriado
y termines lastimando a tu madre. Y nunca hiciste las paces. Hace un tiempo atrás Allá está, hermano. trabajo. Allá está, mire. Estuve oficiando un funeral hace muchos Allá la años en Florida. clase 2. Y recuerdo que cuando a la ¿Sí lo señora ve? estaban en el ataúd y la iban a... Ya Sí, la ya estaban lo vi. metiendo en el hoyo para tirar la tierra. Gracias. Yo recuerdo venir a una señora llorando. Venía con un ramo de flores. Venía llorando, oiga bien, venía llorando. Y con un ramo de flores. Lo pone en el ataúd y se tira hacia el ataúd. Y comienza a gritar y a llorar desconsoladamente. El pastor me rodea y me dice: era la hija que por años había dejado de hablarle a su mamá. Por años. Y al escuchar la noticia de que su madre había muerto, el remordimiento atacó su corazón. Pero ya había sido demasiado tarde. Porque aquella persona que luchó por él, que se esforzó por él, que lloró por él, esa muchacha cuando creció empezó a ver solo los defectos de su mamá y no contempló las virtudes que había hecho ella con ella. Y ahí estaba, remordida, pero ya era demasiado tarde, familia. El texto bíblico dice: no permitas que esa lámpara se apague, porque el día de mañana, si te llegase a apagar, la misericordia hacia tu madre y hacia tu padre se fue. No vas a sentir misericordia de ella. Por eso hoy en día hay muchos jóvenes malcriados con su mamá. Por eso hay muchos jóvenes allá afuera, hay muchas jovencitas allá afuera, oiga, que se atreven a pelear hasta con su mamá. Yo lo he visto. No necesitan ni contármelo. Yo lo he visto. He visto cómo una jovencita se le pone al tú por tú a su mamá. A veces por un novio. A veces porque la mamá dice: mija, no vayas con él, no te conviene. Y aquella muchacha se le pone rebelde, se le mete el demonio y comienza a meterse en problemas con su mamá. No te conviene, no vayas, mija. No, vieja, tú no sabes nada, bla, bla. He visto muchos casos, he visto muchos ejemplos. Muchachas, escúchenme. Y aquellos que me están escuchando, si tienes a tu papá y a tu mamá hoy vivo, es un privilegio ver y hagas las cosas. Hay un teléfono, pero no sé por dónde. Y cuida de ellos. Porque la palabra de Dios te está diciendo de que si tú haces lo correcto y guardas el quinto mandamiento, la bendición llegará sobre ti. La bendición llegará sobre ti. Y este es un llamado para todos aquí presentes. Ahora, la gran pregunta: ¿y qué de mí? Que no tengo a mi mamá ni a mi papá. ¿Qué de mí? Oh, pues claro, cuida a tu prójimo. Si no tienes a tu mamá y a tu papá, y fuiste tal vez como aquella mujer que llegó al funeral de su mamá y no tuvo más la oportunidad de sacar ese remordimiento, de pedirle perdón a su mamá, pues al menos Dios también te da la oportunidad para que tú hagas lo que no hiciste con tu mamá, lo hagas con tu prójimo. Dios te da una oportunidad también. Dios te está dando una oportunidad hoy. Si tú no tienes a tu mamá, si tú no tienes a tu papá, entonces haz lo que está en tu señal.
dice, mira, es que, y por cierto, se me había olvidado esta información, mira qué curioso. En el Antiguo Testamento hay 9 versículos, Juan Carlos, hay 9 versículos en el Antiguo Testamento que hablan sobre la honra del padre y la madre. Y en el Nuevo Testamento hay 7 versículos que hablan sobre la honra del padre y la madre. En total, en la Biblia, según lo que yo, y si por ahí me equivoco, pues me corrigen, según en la Biblia, existen 16 versículos, solo 16 versículos, que hablan de honrar a tu padre y tu madre para que tus días se alarguen y sean bendecidos. Así que vamos entonces con Efesios, lo tenemos, Efesios 4, y dice, perdón, 6:2, gracias, estamos bien. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Ahora, ya le quiero mucho a los muchachos, a los hijos. A usted le voy a dar un poquito porque hoy es el Día de las Madres. Pero le voy a dar un poquito nomás, madrecita, ¿no? Porque es el Día de las Madres y hay que consentirlas, ¿no? Y a los padres también. Solo le voy a dar un poquito. Pero dice, y vosotros padres, y vosotras madres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Madrecitas, con todo el respeto. Pero es que también a veces ustedes se pasan. Es que se pasan. ¿Cómo provocan a uno? Oiga, ¿cómo lo provocan? Es impresionante. Es que a veces, aunque el hijo es bueno, a veces la madre se pasa, provoca mucho. Yo recuerdo una ocasión, mi mamá me estaba regañando porque yo había cometido un error y lo asumí el error y yo solo agachaba la cabeza, ¿no? Juan, sí mamá, tienes razón. Sí mamá, y seguía mi mamá, sí mamá, tienes razón. Sí mamá, tienes razón. Y sentí en mi corazón de que me estaba como enojando y yo decía, Dios, perdónale, yo no quiero faltar el respeto a esta señora. Decía, pero ya me estaba saliendo. Y mi mamá seguía provocándome. Y yo le decía, mamá, sí, tienes razón. Hasta que de repente mi mamá, sabes que ya me hartaste, ya estuvo. Mejor no hubiera tenido una mamá, mejor hubiera nacido en un orfanato. Yo empecé a desatarme. Y mi mamá se quedó callada. Y comenzó a llorar. Y mi mamá se fue. Y usted no sabe qué pésimo me sentí en ese momento. Yo dije, pero qué mamá, ¿por qué molestaste tanto? Cuando yo te dije, sorry, perdón, y tú seguiste insistiendo. Y tuve que ir hacia ella. Y le dije, mamá, perdona. No lo quise decir, estaba muy enojado. Perdona. A veces, madre, también mucho cuidado. Porque a veces las madres tienen la buena intención, pero muchas veces esa buena intención se termina convirtiendo a veces en una maldición. A veces también la madre quiere atraer a su hijo a la iglesia. Y a veces piensa que está haciendo lo correcto y le habla de Dios, y le habla de Dios, y le habla de Dios, y le sigue hablando de Dios, y le sigue hablando de Dios, y llega un momento en que la madre pierde la sabiduría, cómo presentar el amor de Dios, y le sigue encaramando a Dios, y le sigue encaramando, que llega un momento en que el joven no quiere saber nada de Dios, porque su mamá ya lo hartó. Se lo digo con todo criterio, porque a la edad de 15 años yo no quería ir a la iglesia. Porque mi mamá ya me había hartado de tanto hablar de Dios. Tenía buenas intenciones, por supuesto que sí. Tenía buenas intenciones. Ahora entiendo bien. Tenía el temor. Claro que tenía temor de que yo me perdiera. Pero ese miedo se había transformado en ella y había perdido la sabiduría de cómo llevarme en el amor de Dios. Y cuando ella notó, ¿sabe que cambió la estrategia?
Porque esa noche yo decidí no volver nunca más a la iglesia. Y me le puse bien rebelde. Y no fui a la iglesia por un año. Bien rebelde. Y mi madre cambió la estrategia por la misericordia de Dios. Y aquella mujer que estuvo todo el tiempo encima de mí, ahora era una amiga que me escuchaba. Ahora era una amiga que me apoyaba. Ahora era una amiga que me cuidaba a donde yo iba. Y después entendí, comprendí de cuánto me ama mi mamá. Amén. Así que, madrecitas, no permitas que el miedo se apodere de ti. Mantente con mansedumbre y con sabiduría. Escúchalo bien, con sabiduría, que lo encuentras de aquí, instruyendo a tu hijo. Y terminamos con este último texto bíblico que aparece en Colosenses capítulo 3, verso al 20. Y terminamos con este, Colosenses capítulo 3, verso al 20. Y dice, ¿lo tienen? Colosenses capítulo 3, verso al 20. Y dice: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, para que no se desalienten. Padres, no torturen con tantas palabras a sus hijos. Y hijos, cuidad de sus padres. Honra a tu padre y a tu madre. Y con eso estoy culminando. Y termino con esta última historia que leí, que me encantó hace mucho tiempo atrás. Una historia anónima que leí por ahí que me tocó mucho. Y escúchela bien, muchachos. La señora trabajaba y trabajaba y trabajaba para que su hijo se volviera un profesional. El muchacho aprovechó la oportunidad. Fue a la escuela, fue a la universidad y se terminó graduando en un gran abogado. Un gran abogado exitoso en la ciudad. Pero había un problema con este chico. Desde niño, él se avergonzaba de su mamá. Desde pequeño se avergonzaba de su mamá. Porque decía él: es una negrita, le faltaba un ojo. No, le daba vergüenza. ¿Por qué? Porque su mamá, con tanto esfuerzo, con tanto sacrificio, lo llevó a una escuela, después lo metió a una privada, después lo llevó a una universidad privada, y aquel muchacho comenzó a destacarse con aquellos niños riquillos que tenían padres bonitos, y a él le daba vergüenza llevar a su mamá a las reuniones. Un día crece y se vuelve un abogado exitoso. Un día recibe la carta de alguien diciendo: tu mamá murió y te dejó esta carta. Y la historia dice que en aquella carta decía: hijo, ¿sabes por qué yo no tengo un ojo? Porque cuando tú eras un jovencito, tú tuviste un accidente y no se podía hacer nada. Y el doctor dijo: pero usted puede obsequiarle algo a él. Su ojo que había perdido. Y aquella madre dice: se metió en cirugía y le dio a su hijo lo que le faltaba. Y cuando aquel muchacho leyó la carta, era una daga en tu corazón. Comprendió que tuvo que haber cuidado a esa mujer que dio todo lo que tenía para que él fuera feliz y exitoso en este mundo. Y termino con este llamado. Hoy tu mamá está dando todo por ti. Y a los jóvenes, hoy es el día de que pongas un alto y te enfoques en tu propósito de hoy en adelante. Todavía tienes tiempo para cambiar tu mañana y crecer tú y cuidar a tu madre el día cuando ella esté viejita
puedas crecer tú y cuidar a tu madre el día, cuando ella esté viejita, puedas cuidarla. Para que juntos, si no tenemos a nuestros padres aquí, cuiden del que está alrededor tuyo. Y con esto, te invito a que te pongas de pie y vamos a hacer una oración juntos para pedirle a Dios que nos ayude a hacer las cosas bien y ponerlo en práctica. Gracias por tu palabra. Gracias por corregir nuestros corazones, mi Dios. Ayúdanos a hacer lo correcto hoy. Si no estamos aprovechando las oportunidades que nuestra madre o nuestro padre nos está dando, ayúdanos a aprovecharlas, a prepararnos para que ese día de mañana, si llegase a venir, poder cuidar de ellos también, mi Dios. Al igual que todos aquí presentes, ayúdanos a cuidarnos unos a otros. Perdona nuestros pecados, te lo imploro en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bendiciones, familia.